Gracias, hermano. Un saludo a toda la iglesia en general en estos tiempos difíciles que vivimos en el mundo y también en el país. Voy a leer en Hechos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, la hora nona. Y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era traído, el cual ponían cada día en la puerta. Esto ustedes saben, han visto la reproducción de cómo él estaba postrado, esperando en una de las puertas del santuario sanidad de parte de Dios, de su espíritu, ¿cierto? La puerta se llamaba La Hermosa, una de las puertas, para que pidiese limosna de lo que estaba en el templo. Y como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, calculaba sus movimientos para que les dieran limosna también, dice, rogaba que le diesen limosna. Y Pedro, con Juan, fijando los ojos en él, dijo, mira a nosotros. Entonces él estuvo, dice, atento a ellos, esperando recibir algo. Esperaban recibir algo material, ¿cierto? Y Pedro dijo, ni tengo plata, ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fíjense, él iba por sustento material, pero ese sustento material que él buscaba, no se lo dieron ahí, le dieron algo mucho mejor. Porque le dice, no tengo plata ni oro. Es decir, ninguna de estas dos cosas que son valiosísimas en estos tiempos. De carestía, como se decía antes. Más lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que él tenía? El poder del Señor Jesucristo. Dice, más lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Eso es superior a cualquier poder que podamos ver en esta tierra. Verso 7, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y luego fueron afirmados sus pies y tobillos, porque los tenía torcidos, ¿cierto?, por su enfermedad. Y saltando, se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y conocían que él era el que se sentaba, lo conocían, por eso es que esto fue hecho en público, para que hubiera mayor beneficio de esta limosna que se estaba dando en la puerta del Hermoso. Y fueron llenos de asombro y de espanto por lo que había acontecido. Y teniendo a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo concurrió al pórtico que se llamaba de Salomón, atónitos. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto, esta sanidad? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si con nuestra virtud o poder hubiéramos hecho andar a este? No, era un poder que no era de ellos. El Dios de Abraham y de Isaac, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a Jesús, lo ha sentado a su diestra. Eso significa glorificar. Ha glorificado a su Hijo Jesús, al cual vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, juzgando a él que había de ser suelto. ¿De qué le pasó a Jesús después que le echaron a Pilato y lo mataron? Pero aquí el poder de él, lo cual da a entender claramente que está vivo, está dando testimonio de que Dios lo levantó de los muertos en presencia de todos. Mas vosotros al santo y al justo negasteis y pedisteis que se os diese un homicida. Y mire, fíjense la frase, hermano, nunca la olviden, y matasteis al autor de la vida, en este caso Jesús, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual somos testigos. O sea, por eso es que pudo hacer sanidades. Fíjense que estas sanidades se hacían a través de los que tenían la potestad de sanidad, pero a fin de que la gente creyera, como se sanaba en nombre de alguien, ese alguien entendieran que era Jesucristo, el Hijo de Dios, el que había estado hace poco ahí. Entonces ahora la resurrección y el poder de la resurrección se atribuye a Cristo claramente aquí. O sea, el testimonio de la resurrección de Cristo concordaba con el testimonio de Dios que decía que Él lo había resucitado. ¿Qué podemos decir nosotros? Si Dios está diciendo que Él mismo lo resucitó, ¿podríamos contradecir al Señor? No, bajo ningún punto, porque Él es el que lo levantó. Y no hay ninguna fuerza, salvo la de Dios y de su Hijo Jesucristo, su buen espíritu,
la que puede sacar de los muertos a alguien habiendo estado claramente muerto antes. Verso 16, y en la fe que es en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, ha confirmado su nombre, y la fe que por él es, ha dado a esta completa sanidad en presencia de vosotros. Es decir, la fe de su nombre, o sea, el haber dicho yo te sano en el nombre de Jesucristo, por decirlo así, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también nuestros príncipes. Pero Dios ha cumplido lo que antes había anunciado por la boca de sus profetas, que su Cristo habría de padecer. Su Cristo, el Hijo de Dios, había de padecer. ¿Que había de padecer? ¿Qué? La cruz, la muerte por los pecados del mundo, por amor a nosotros, hermanos. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Hermano, ¿usted ha creído en Jesucristo y se ha arrepentido de sus pecados? En el nombre de Jesús sus pecados están borrados. Ahora es menester que se mantenga en fe para que eso, pedido por el Espíritu delante de la presencia de Dios, se manifieste en la plenitud que Dios quiera, con amor, gozo, paz, fe, alegría y valor en un mundo difícil en el que vivimos. Todas estas cosas nos visitan por el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Así que nuestro Dios, ¿qué ha hecho con su Cristo? Lo ha sentado a su diestra y desde ahí espera que Él regrese como lo ha establecido. Entonces ellos reconocían no haber hecho andar a la persona que estaba enferma de su propio poder, sino que era del Señor. Entonces Dios levantó a su Hijo de los muertos y desde ahí también todos nosotros que creemos en Él como el Cristo somos levantados en su nombre. Sé que por ignorancia lo habéis hecho. ¿Cuántas cosas nosotros hemos hecho contra Jesús en ignorancia, hermano? Lo hemos despreciado, sobre todo cuando estamos partiendo en la fe. Y muchas veces estando en la fe, tratamos al Señor como que fuera un ayudante nuestro. Sin embargo, Él es el creador de todas las cosas. Por Él fueron creadas las cosas. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean, ¿qué quiere hacer el Señor con nuestros pecados? Revolverlos a escribir, a borrarlos. Para que sean borrados vuestros pecados. Pues que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. ¿Y cuándo es el tiempo de refrigerio o de descanso? Dice, es el 20. Y enviará a Jesucristo, al que fue antes anunciado, al cual, de cierto, es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de las cosas, que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el siglo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor, nuestro Dios, os levantará profeta de vuestros hermanos, como yo. A él oiréis en todas las cosas que hablare. Y será que cualquier alma que no oyere a aquel profeta, será desarraigada del pueblo. O sea, cualquier persona que desprecie y no crea en Jesucristo, va a ser desechado del pueblo de Dios. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, todos los que han hablado han anunciado este día, el día de la manifestación de Jesucristo, en que Él se reveló al pueblo, con sanidades, con milagros, etcétera, etcétera. Los pueden leer ahí. Los días en que se manifestó Jesucristo. Y vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestros padres, diciendo, a Abraham y a tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. La bendición que trae Cristo, ¿cuál será, hermano? El perdón de nuestros pecados. Verso 26. Y a vosotros, primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hermanos estimados, ¿cuál es la bendición de Abraham y de Cristo y del Padre? La más grande, una buena casa, muchos hijos. ¿Qué es lo que nos trae? Al fin, dice, que cada uno se convierta de su maldad. Entonces, mis hermanos, estamos bebiendo este agua viva y se está cumpliendo también la promesa que aquí acabamos de leer con Jesucristo, nuestro Señor, manifestándose Él como nuestro Cristo, nuestro Mesías, que ha traído el perdón y la paz para con Dios, y debiera eso trasuntarse paralelamente en un verdadero amor entre los hermanos y hermanas en la fe. Porque nadie aquí es perfecto, solo Dios lo es. Y es santo solo aquel a quien Dios ha lavado con la sangre de su Hijo. No quiero extenderme más, quiero ser sencillo.
Meditemos en esto. Tenemos de parte nuestra a alguien que entregó su propia vida por nosotros, que es el Hijo de Dios que vino del cielo y limpió con su muerte en la cruz nuestras vidas de todas nuestras maldades. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Jesucristo es la bendición de Dios. Así que no tenemos mayor cosa por la cual estar alegre hoy. Solo saber que si su hijo o alguien de su familia ha entrado al conocimiento del Evangelio, apóyenlo, hermano, no lo deje solo. Lean en la Escritura, lean juntos, exhórtense, porque el fin de perseverar en Cristo es lo más importante, la vida eterna en la fe que es en Él. Que Dios les bendiga, hermano. Gracias. Amén, pastor. Muchas Amén. gracias por el estudio. Cuando en Santiago dice, vosotros pedís, pero pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Y acá bien dice, y era un cojo de nacimiento a quien ponían cada día en la puerta del templo. Dice que lo traían. Entonces, ni siquiera podía caminar, hermano. Él pedía limosna. Sin embargo, Dios le recuperó la vida. Así que, hermano, ¿cuántas veces nosotros también hemos pedido mal? Así que, como bien dice el pastor, lo más importante es recuperarnos de nuestra maldad, hermano, arrepentirnos y que Dios nos lleve a la vida eterna. Hermano Oscar, ¿algún comentario, por favor? Sí, hermano. Nuestro pastor nos recordó hoy día cosas que ya venimos repasando hace muchos años, que nuestro pastor nos ha enseñado por mandato de nuestro Padre Celestial, que lo puso como pastor sobre esta pequeña iglesia, y que con tanto esfuerzo y empeño y dedicación nuestro pastor ha ejercido por tantos años. Le damos gracias a Dios hoy día porque nos confirma una vez más que estamos en el camino, en la verdad y en la vida, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, unigénito Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, ¿no es cierto?, como está escrito, y darnos vida eterna y una morada en su reino celestial, como lo prometió nuestro Señor Jesucristo antes de partir. Así que le damos gracias a Dios, hermanos, por esta exhortación cortita, pero muy sustancial, hermanos, porque nos está recordando el conocimiento que excede a todo conocimiento. Conocer el amor de Dios que es en Cristo Jesús, hermanos, excede a todo conocimiento porque nos da vida eterna. Nos da un lugar en el reino de los cielos, aunque parezca insólito, aunque parezca absurdo, aunque sea algo increíble para la humanidad, algo imposible para el hombre, el Señor lo hizo posible mediante el poder infinito que Él tiene y su Hijo Jesucristo. Él se hizo hombre, siendo Dios, dejó su condición de Dios para poder morir por nosotros en ese calvario que le tocó vivir, por cuanto dio su vida hasta la muerte por nosotros. En San Juan capítulo 14, verso 1, nos dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Eso, hermano, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, antes de que se cumplieran todas las cosas que de Él estaban escritas en los profetas, con una ansiedad, hermano, enorme, con un temor enorme a la muerte también, porque iba a estar separado de su Padre por 3 días, lo cual nunca en toda la eternidad había ocurrido. Pero por amor de nosotros, Él aceptó separarse de su Padre y estar en las tinieblas del infierno por 3 días, para poder así pagar nuestra condenación, y que no fuésemos condenados nosotros, para cumplir ese anhelo eterno de Él y su Padre, que era tener un pueblo propio, para así que le adorara, que le glorificara, que le honrara siempre. Un pueblo al cual ellos crearon antes de la fundación del mundo. Este propósito, hermanos, de Dios y su Hijo es eterno. Este propósito trasciende la creación de las cosas. Y lo cumplieron de esta forma tan increíble, tan incomprensible, que el Verbo de Dios, creador de todas las cosas y el que las sustenta hasta el día de hoy, pagara a Él los pecados de esta humanidad perdida, de esta humanidad perversa, que nunca le buscó, que nunca le amó, que nunca ni siquiera pudo reconocer que existía un creador de nosotros, y se entregó hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos de nuestros pecados. Y nos promete acá que en la casa de su Padre hay muchas moradas, y de otra manera Él nos lo habría dicho. Por lo tanto, nos hace estar en calma, estar confiados, y dice, y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez
que es lo que estamos esperando, ¿no es cierto, hermanos? Por sobre todo anhelo, esperando ese día glorioso en que Él venga por nosotros, conforme a sus promesas. Si me fuere y os aparejar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, es tremendamente edificante y tremendamente esperanzador conocer esta intención tan íntima de Dios y su Hijo, hermano, este anhelo eterno de ellos, que era llevarnos a su gloria, hermano, tener muchos hijos, Dios. Y se encargó, ¿no es cierto?, de hacerlo conforme al mandamiento y a la voluntad de su Padre. En el capítulo 17 de San Juan dice: estas cosas habló Jesús y levantado los ojos hasta el cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado toda potestad, le has dado la potestad de toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Hermano, hay un libro escrito con los nombres de todas estas personas, desde antes de la fundación del mundo, hermanos, y eso está escrito en ese libro y no se va a poder cambiar, no se podrá revertir ni contaminar ese libro. Esta empero en la vida eterna, dice el Señor, que te conozcan, el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, hermanos. Esto está consumado, esto ya está acabado, terminado. No puede revertirse. Estamos esperando, hermanos, solamente que se complete ese listado que está escrito, ese libro, el libro de la vida del Cordero, en el cual están escritos los nombres de todos los santos que Él creó para la honra y gloria suya. Ahora pues, Padre, le dice: glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Esto es de antes de la fundación del mundo que viene este plan de salvación para aquellos que están escritos en ese libro. Y termino este comentario, hermano, donde dice el verso 24 del mismo capítulo 17 de San Juan, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Y ese anhelo, hermanos, es el que nosotros hemos tenido la suerte, como dice en el libro de los Efesios, en el capítulo 1 también, tuvimos suerte, hermanos, habiendo sido predestinados para la salvación conforme al propósito del que hace todas las cosas conforme a su voluntad. Que Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias. Gracias, hermano Oscar. Amén. Hermano Alex. Quisiera también referirme a lo que hemos escuchado, que creo que puede ser útil también, porque mientras escuchaba estas palabras del pastor, que son tan sencillas pero tan profundas, recordaba a Pablo en relación al pasaje que leyó de Pedro levantando, ¿cierto?, a este cojo. Y el apóstol Pablo dijo respecto al Señor Jesús que todas las promesas de Dios son en Él, o sea, en Cristo sí, y en Él amén. Es decir, Cristo es la confirmación de todo lo que Dios ha prometido para su pueblo. Amén. Entonces, ¿esto cómo se relaciona? Es la cosa más importante que pueda haber el hecho de que Jesucristo haya sido levantado a los muertos. Amén. Si el Padre no lo resucita, nos quedaríamos solos con promesas vanas, avergonzados con puras palabrerías. Así que imagina yo el tremendo gozo que tiene que haber sentido Pedro en esa ocasión, cuando le decía al pueblo que esa sanidad se había hecho posible solo porque Jesús no estaba muerto, sino que estaba ya en ese momento glorificado en el lugar más importante que va a haber, que es la diestra de su Padre. Es decir, Dios confirmaba así el ministerio de Cristo en el mundo. Todo lo que hizo, todo lo que dijo, todo lo que anunció, por el hecho de que Él está resucitado, glorificado, pueden ser ciertas. Es como que Dios le haya puesto la firma a todas sus promesas, levantando a Cristo. Así que yo me imagino el gozo tremendo de Pedro allí, diciendo al pueblo que esto ha ocurrido porque Jesús así está glorificado. A mí eso me traspasa de alegría. Amén. Y cuando los apóstoles después anunciaron el evangelio que Dios les encomendó, Dios confirmaba a Cristo mediante estas señales que les dio.
pero extendiéndonos también ahora en virtud de la Iglesia, cada vez que el Señor contesta nuestras oraciones, nos consuela, Él lo hace por el mismo motivo, porque Cristo está resucitado a la diestra del Padre. La resurrección de Cristo es crucial, es fundamental. Todas las cosas son posibles ahora por causa de que el que las va a hacer posibles no quedó en la tumba, está vivo y tiene todo el poder del Padre para llevarlas a cabo. Por eso es el Verbo. Me parece tremendo este pasaje, hermanos. Tiene una profundidad tan grande, sin embargo, dicho de manera tan sencilla. Hermano, es cosa de tiempo que todo esto se despliegue. El fin del mundo y la venida del Señor a buscarnos. Es cosa de tiempo, la firma está puesta. Lo único que le pedimos al Señor es que nos dé paciencia, porque nos vamos a ser avergonzados, hermanos. La firma está puesta, pero sí tenemos que ser hallados hasta el final confiando en esto. Que no se deslicen nuestros dedos. Muchas gracias, pastor, muchas gracias, hermano, y gracias a Dios también por esta palabra que nos alimenta y nos enriquece nuestra fe también. Gracias, hermano Mauricio, por esta oportunidad.